Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en este precioso día. Les bendecimos a todas las personas que en este día se conectan con cada uno de nosotros a través de este tiempo devocional y a través de la Misión Cristiana Internacional Renacer, a la cual le damos la bienvenida a todos aquellos que tienen esa ansiedad, que tienen esa necesidad, que saben que necesitan cada día más del Señor. En este día les bendecimos, queremos decirles que les amamos con todo nuestro corazón y que sabemos que aquella persona que ha dispuesto su vida para que cada mañana, para que cada día el Señor sea hablando a nuestro corazón, sabemos que somos bendecidos y privilegiados porque su palabra, como el mismo Señor Jesucristo lo menciona, es ese alimento que cada uno de nosotros necesitamos. En este día le damos la bienvenida a todos los que se conectan, un saludo muy pero muy especial a todas y cada una de estas personitas que están allí eh, sumándose a través de este tiempo devocional en donde le pedimos que cada uno de ustedes se convierta en ese instrumento para que la presencia de Dios sea ministrando a otras personas que sabemos que lo necesitan y bastante. Así que invitamos a que ustedes compartan este mensaje con todos sus contactos. Ya usted conoce la dinámica del día tras día. Así que vamos a colocar este tiempo también delante de la presencia de Dios y vamos a pedirle al Señor que hable a cada uno de nuestros corazones. Amén. Un saludito muy especial para quien nos está comentando, mi hermanito Julio, mi hermanita Maribel, mi hermanita Emma, esas personitas que nos están comentando allí y saludando. Un saludito también muy especial desde la distancia. Vamos a colocar este tiempo delante de él. Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, nuestras vidas, Señor, hoy están delante de tu presencia. Nos has dado esa libertad de poder ir delante de ti, Señor. Hoy queremos rendir, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, delante de ti, Señor, porque delante de ti somos como nada, Señor. Sabemos que a veces nuestras vidas, Señor, son vidas, Señor, que desagradan, deshonran. A veces nuestras vidas, Señor, tienden a negarte, Señor, con nuestros actos. A veces nuestras vidas, Señor, tienden a apartarse de ti, Señor, por nuestra forma de conducirnos, Señor. Pero hoy queremos, Señor, estar allí postrados delante de tu presencia, Señor, diciéndote, Señor, que por favor nos perdones, Señor. Que hagas esa obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que sigas hablando, Señor, a nuestros corazones, Señor, porque vemos, amado Rey, Señor, a veces eh, la costumbre, Señor, de cometer y seguir cometiendo, Señor, errores, Señor, cuando tú ya has venido, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas. Hoy te rogamos, Padre amado, para que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, sea penetrando, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Pero tu Santo Espíritu, Señor, que es la que nos conduce, Señor, a poder comprenderla, Señor, es la que necesitamos, Señor, en este día, Padre amado, Señor, para seguir hacia adelante, para ver, Señor, cada día, Señor, tus propósitos, Señor, haciéndose en una realidad, Señor, en nosotros. Padre, te pido que bendiga, Señor, a cada persona, Señor, que se está conectando en este día y que sabe, Señor, que necesita, Señor, más de ti. Padre, te damos la bienvenida, Señor, en este día, pues tú eres, Señor, el invitado principal y el que nos has atraído, Señor, a ti para escuchar, Señor, este mensaje. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti alabanzas y te pedimos, Señor, que sigas ministrando nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, un saludo muy especial para los que se siguen conectando, mi hermanito Edwin, bendiciones, mi hermanita Rosalba, mi hermanita Patti, mi hermanita María del Carmen. Un saludo muy especial para todos y cada uno de los que están allí conectaditos y bueno, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas
les invitamos a que sigamos avanzando a través de este tiempo devocional y bueno, a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a continuar un poco con lo que habíamos quedado en el día de ayer. Habíamos dicho cierto tipo de cosas que están reflejadas aquí también en Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 26 en adelante. Vamos a seguir comprendiendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, aunque quizás sean palabras bastante fuertes para cada una de nuestras vidas. Yo he dicho en algunas ocasiones que hay cierto tipo de denominaciones que ante lo que tiene que ver contra y atenta contra la deidad y atenta contra nuestro buen Dios, a veces se tenían que tomar decisiones bastante drásticas y bastante fuertes. A veces nosotros como personas pensamos que al estar dentro de una congregación, al vivir bajo la gracia y al vivir bajo ese amor que el Señor quiere darnos, nos da el aval aún inclusive para que yo pueda vivir a mi manera. Nosotros hemos escuchado cierto tipo de palabras que aún la iglesia tradicional nos enseñó y era el ser excomulgados. Cuando éramos excomulgados era porque precisamente cometíamos aberraciones, porque cometíamos ciertos tipos de pecados bastante fuertes. Yo recuerdo aún desde muy chico, sin ser cristiano, haber tomado un periódico, una noticia, no recuerdo si era del Espectador o del Tiempo, pero cuando abrí las páginas de la mitad, aún siendo muy niño, me di cuenta de los castigos tan horrendos que se producían allí a las personas que pecaban deliberadamente. Y esto lo hacían la iglesia tradicional, pero eran unos castigos que eran tremendos. Usaban serruchos gigantes, usaban, bueno, una serie de cosas que nunca quizás yo había visto en mi vida y yo decía, ¿cómo puede suceder tal cosa? Pero esto lo hacían ellos precisamente para que la misma persona que creía en Dios guardara su corazón y tratara de vivir de una manera íntegra. Quizás se decía que si aún así eran castigados por los gobiernos por tales actos, pues ante Dios, pues esto se convertía prácticamente en una blasfemia y prácticamente se convertía, lo repito, en una aberración y que todo esto era abominable delante de Dios y por eso tenían que someterse a este tipo de actos. De hecho, que días estaba leyendo un poco, mirando la muerte de Isaías, e Isaías fue atravesado, quizás colgado, la cabeza le queda en el piso y le pasan prácticamente un serrucho por la mitad del cuerpo. Y uno dice, esto es tremendo de quizás cómo actuaban este tipo de personas y lo que había en su corazón. Y todo esto tenía que ver con el pecado. Ahora no. Ahora en el siglo XXI el pecado es acepto. ¿Qué podía pensar aquella persona que quizás era sometido a todas estas cosas? Hoy en día, si la iglesia cristiana llegase a excomulgar a una persona o llegase a hablar públicamente lo que una persona hace, o si se le llegase a llamar la atención a ese tipo de personas, pues en realidad ese tipo de personas va a decir: en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay una ayuda, en esa iglesia no hay comprensión, en esa iglesia no está el Señor y todas estas cosas. Quizás tendemos a señalar la iglesia, la congregación, aún los mismos pastores o los mismos líderes que tratan de defender la palabra del Señor para que nosotros seamos personas que en esta, al vivir en esta tierra, traten de vivir en santidad y de agradarle al Señor, ¿cierto? Pero nunca están quizás viendo sus defectos. Aún el mismo Señor Jesucristo lo enseñó y nos hablaba respecto al juzgar, que nosotros podemos juzgar siempre y cuando nosotros quitemos primero nuestra viga, y hablo de juzgar con justo juicio, con el juicio que el Señor nos permite tener,
no para destruir a esa persona ni para señalar a esa persona, sino precisamente para evaluar lo que cada vida está cometiendo, ¿verdad? Entonces, allí el Señor nos decía eso, nos decía, mira, tú no puedes considerar en tratar de quitarle la paja a tu hermano cuando tú tienes una viga dentro de ti. Y eso nos muestra a cada uno de nosotros cómo estamos tratando de juzgar todo tipo de situación, aún congregacional, pero no estamos dispuestos a mirar nuestras propias vidas. Y decimos que no hay amor, decimos que no hay respeto, decimos que no hay ese cuidado, decimos que muchísimas cosas podemos decir en realidad, pero quizás mi vida está dependiendo más de lo que los demás puedan hacer por mí o de lo que los demás puedan aceptar de mí, pero no precisamente el hacer lo que el Señor me ha pedido que haga. Y esto era lo que precisamente estaba pasando aquí en este capítulo 10, en donde necesitamos ver que también parte de el Espíritu de Dios estaba allí siendo afrentado. Dice la palabra del Señor desde el versículo 26 de Hebreos capítulo 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta a el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de el alma. Y como les venía diciendo en este mismo momento, podemos darnos cuenta de ese pecado voluntario que había allí, o un pecado ya premeditado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos precisamente lo que el autor a la carta a los Hebreos está tratando de anunciar, vemos que él extrae precisamente pasajes de Levíticos, de Números, de Deuteronomio, en donde se condena este tipo de situación. Sí, muy bien, nosotros ya sabemos que este pecado conducía a la muerte, o esta ley conducía a la muerte, aunque había un poco de gloria a través de la ley. Nos damos cuenta que todas estas cosas que ellos cometían en aquellos entonces eran llevados directamente a la muerte, y muerte físicamente. Entonces, según la legislación mosaica, podemos ver que tales actos de pecados deliberados o premeditados requerían la exclusión inmediata, uno para muerte y otros excluidos precisamente de la congregación, en este caso de Israel, o del culto colectivo que allí se manejaba. Los individuos cometían esos pecados
y también quedaban excluidos de ese santuario que había sido provisto en aquella ciudad o en aquel refugio en donde ellos se encontraban. Y era algo o era la decisión que precisamente ellos tenían que tomar en aquellos tiempos. Ahora, yo no estoy tratando de decir que si nosotros somos personas que pecan deliberadamente, entonces tenemos que excluirlos de la congregación. Pero lo que el autor sagrado a esta carta nos está tratando de anunciar es precisamente que nosotros no podemos tener por menos lo que el Señor ha venido manejando aún desde el principio de la creación. Nosotros no podemos tener por menos o pensar que al vivir bajo la gracia, a mí se me es permitido vivir como yo quiera y vivir a mi manera. Yo no puedo considerar este tipo de aberraciones o este tipo de pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque sin querer queriendo yo estoy permitiendo una apostasía. Apostasía que se va a ver reflejada aún inclusive en la iglesia tradicional y que es anunciada también en el libro de Apocalipsis, donde surgirán las dos grandes bestias aún después de haberse permitido todo este tipo de asuntos. A veces lo sufrimos, lo vivimos y lo actuamos de una manera personal, y esto nos conduce precisamente a ser apóstatas sin darnos cuenta. Y aquí nosotros estamos abandonando un poco lo que tiene que ver con la fe. Si nosotros analizamos un poco lo que dice versículo 29, nos estamos dando cuenta de que el pecado deliberado que aquí se está tratando de mencionar es porque precisamente se está llevando a cabo un insulto bastante grande hacia nuestro Creador. Mi amada iglesia, tenemos que persistir en este asunto y tenemos que entender que cada vez que yo tiendo a actuar de la misma manera, a pecar de la misma manera y a pecar, mejor dicho, eh, sin tener no tanto el conocimiento, sino siendo insensibles ante lo que precisamente el Señor hizo. Acá podemos ver en este pasaje y se hace en un tema de pregunta, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si estos hombres tenían que soportar este tipo de situaciones, ¿cuánto más crees que nosotros deberíamos de padecer? Se hace una pregunta. Si hoy que estamos bajo la gracia y tenemos el conocimiento de todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros deberíamos de padecer? Si ellos eran castigados, ¿cuánto más nosotros deberíamos de ser castigados? Esto en realidad era un insulto bastante grande a nuestro Dios. Y no era, es un insulto bastante grande a nuestro Dios. Si nosotros comparamos este pasaje precisamente con, acompáñeme rápidamente con Números, capítulo 15, versículo 30 y 31, nos menciona la palabra del Señor, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, mire que cuando la persona peca deliberadamente ya hay orgullo, dice, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Y estas son palabras bastante fuertes. Y a veces nosotros pensamos y decimos, no, pastor, es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Quizás en algunas cosas puedo darte la razón, pero lo que nosotros estamos leyendo en el día de hoy
tiene que ver con la gracia. Está en el Nuevo Testamento, está en la carta a los hebreos. Nos está tratando de mencionar que debemos de cuidar nuestras vidas, nuestros pensamientos, que debemos de cuidar nuestro ser, nuestro corazón, que no podemos permitir ningún tipo de inmundicia que quiera venir a aferrarse a nuestras vidas. ¿Cómo es que muchos, siendo cristianos, andan en el mundo buscando lo que quizás no se les ha perdido? Porque quizás sus deseos son más fuertes que la misma presencia de Dios, porque quizás aunque conozca o que diga conocer y aunque se congregue o esté en una congregación, quizás los deseos por el mundo, el tratar de suplir su necesidad es más fuerte que Dios. Porque quizás buscamos más las cosas del mundo que buscar lo que el Señor precisamente piensa respecto a todo esto. ¿Quiere que le diga una cosa? Para mí en lo personal, se me es más importante escuchar este tipo de palabras que quizás son bastante fuertes y usadas por estos grandes hombres para tratar de comprender que cada día tengo que guardar mi corazón para el Señor. Cuando una persona o cuando jóvenes, inclusive que tenemos en la congregación, aún personas adultas, y le doy gracias a Dios porque comprenden esta situación, que están a punto de tomar la decisión de casarse, en otros que se van a casar, probablemente ya estamos a punto también de casar una parejita, estamos analizando quizás su proceso, y no son personas, y quiero que me comprenda, no son personas que consumieron, digámoslo así, antes del matrimonio, este tipo de relación. No se han guardado para que cuando llegue aquel momento sea un momento especial, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros como la novia del Señor. Somos la novia del Señor y tenemos que guardar nuestro corazón para que cuando llegue aquel momento de las bodas del Cordero, nosotros tengamos como presentarnos sin mancha, limpios, puros. Pero ¿qué va? Nosotros somos ese tipo de personas que buscamos a Dios precisamente para poder escuchar lo hermoso que es el Señor. Y si es hermoso, y lo vamos a ver ahorita reflejado, y si es un Dios lleno de amor, pero es un Dios que tiene que mostrarnos precisamente cómo debemos conducirnos, y si tiene que ser a través de estas palabras tan fuertes, tenemos que hacerlo. Porque quizás no seremos excluidos en estos tiempos precisamente de una congregación, aunque debería de manejarse, diría yo, para que cada persona entienda que quizás no está rechazando ni a un pastor, ni a una iglesia, ni a una denominación, sino que está rechazando al Señor, y lo hablábamos en el día de ayer. Que será aquel tipo de personas que quizás está siendo excluido ya no de una congregación, sino de pronto del reino de los cielos. Y es lo que precisamente como individuo yo no puedo aceptar, mi amada iglesia. A veces las circunstancias de la vida nos están llevando a actuar totalmente diferentes a las escrituras. Hoy en día podemos ver cómo las separaciones también dentro de la iglesia cristiana es por cualquier situación, es por cualquier cosa, ¿no? Yo me separo porque estoy cansado de él, pero no hay un motivo de separación, ¿me hago entender? Y nuestros comportamientos y nuestras decisiones van en contra al Señor. Entonces quiere decir que nosotros hemos tenido por menos ese sacrificio. Dese cuenta que el versículo 29 resalta una palabra muy importante, y es que cuánto mayor castigo, más que todo esa palabra castigo, aún en la gracia, tenemos que analizarla un poco, porque nosotros pensamos que este castigo, sí, bueno, mejor dicho, si fuese como antes, nosotros no estaríamos vivos. Eso sí, déjeme dejarle esto claro. Pero esta palabra castigo no es precisamente para muerte, no es precisamente para perdición, o no es precisamente para, si se puede decir excomulgar, o bueno, no es precisamente para excluirnos de la congregación, sino que esta palabra castigo tiene que ver mucho para imponerle a una persona una pena que lo ayude a
a entrar en razón. Este castigo tiene que ver con, puede llamarlo usted como disciplina, pero la enseñanza va un poquitico más allá. Es cierto tipo de una pena o una condena, digámoslo así, para que le ayude a esa persona a entrar en razón. Un ejemplo, y muy claro lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en donde vemos al hijo pródigo actuando allí y pecando de una manera deliberada. Él tuvo que llegar hasta lo más profundo para poder recobrar su conciencia y poder declarar y confesar que quizás había pecado ante su padre y ante el cielo. Esto lo llevó hasta la última instancia. Esto lo llevó hasta el último sufrimiento. Démonos cuenta que su padre no se lo impidió. Démonos cuenta que su padre tampoco estaba pendiente de si él pecaba o no pecaba. Démonos cuenta que él estaba allí tratando de dejar que este hombre sufriera un poco. Y no un poco, este hombre sufrió bastante. En donde su conciencia le fue devuelta nuevamente y allí pudo reflexionar y darse cuenta que había cometido un error. Así actúa precisamente el Señor con cada uno de nosotros, mi amada iglesia. Y esto quiero que usted lo tenga muy claro, porque a veces decimos nosotros, como no me sucedió nada ante este pecado, entonces es porque el Señor me cuida, entonces es porque el Señor me ama. Pero si llegase a suceder algo bastante y extremadamente grande y extremadamente fuerte, ¿qué pensaríamos nosotros aún de nuestro buen Dios? Que Dios no me ama, que Dios no me cuida, el por qué Dios permite estas cosas, ¿verdad? A veces somos ese tipo de personas, como lo dije al comienzo, que tenemos una viga bien enorme y no estamos mirando precisamente lo que hay en nuestro ser. El hijo pródigo sufrió de esta manera, pero para gloria y honra volvió a los pies del Señor. La palabra en el versículo 30, pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, otras traducciones dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Quizás nosotros podremos pensar mil cosas ante estas palabras. Pero como les dije ahora, la situación aún que el Señor permite precisamente es para atraernos. Precisamente es porque nos ama. Todo lo que el Señor permita, sea bueno o sea malo, es necesario. Porque si no pasamos por este tipo de situaciones, no nos vamos a dar cuenta, uno, que le estamos fallando a Dios, y dos, mucho menos nos vamos a volver a Él, como sucedió con el hijo pródigo. Y a veces muchos tienen que pasar por situaciones extremadamente difíciles. Y ahí sí, como nos enseñaron nuestros abuelos, usted verá cómo quiere, mi hijo, si por las buenas o por las malas. Por las buenas le va a ir muy bien, por las malas va a tener que enfrentarse. Y a veces nosotros tenemos que vivir este tipo de experiencias para volvernos una vez más a Dios. Todo lo que quizás este autor nos está tratando de mencionar es que aunque quizás ya no vivamos igual como antes, que era bastante fuerte, hoy nos es necesario comprender a través de los diferentes tipos de circunstancias que apartados de Dios nosotros no somos nada, que necesitamos volvernos al Señor y que no podemos vivir nuestra vida a nuestra manera. Aquí lo que este autor nos está tratando de mencionar es que dejemos de pensar como muchos piensan,
Dejemos de justificar nuestra vida y tratemos de agradarle a Dios en absolutamente todas las cosas que Él nos demanda. Cada día el Señor nos está llevando a que nos acerquemos más y más a Él. Cada día el Señor nos está tratando de dar a entender todas estas cosas, porque si no fuese así, entonces, ¿cómo cambiaríamos nuestra forma de vivir? La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas y tratar de comprender que precisamente viviendo en santidad es que vamos a permanecer. Dice el autor a esta carta, dice, porque de esta manera viviremos por fe. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de ¿qué? De el alma. A veces nosotros estamos retrocediendo sin darnos cuenta. Y estamos tan lejos a veces de Dios que cuando querramos acercarnos será muy difícil. Porque ya hay algo que domine mi vida. Y esto sí que lo he visto en muchísimas personas, aún en personas que conocen demasiado del Señor. ¿Y qué pasó allí? Pues que fue más fuerte lo que había dentro de ellos que el mismo Señor. ¿Hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros? Pero si nosotros no atendemos quizás a estas palabras, quizás nos es necesario caer en las manos de nuestro Dios, para que a su forma y a su manera Él sea tratando con cada uno de nosotros y sea precisamente para salvarnos. ¿Sabe qué decía inclusive el apóstol Pablo? Que a mí sí que me impresionan esas palabras. Yo preferí entregarlos en manos de Satanás para que su alma fueran salvas. O sea, como quien dice, yo preferí que ellos se murieran. Yo preferí que ellos fueran destruidos. Yo preferí que ellos fueran afrentados. Yo preferí que yo los entregué en manos del diablo para que ellos alcanzaran salvación. Yo digo, wow, tremendo. ¿Qué pasó con Ezequías? Un hombre que quizás se le dijo, prepara tu casa porque en un año morirás. Este hombre rogó y clamó tanto, 15 años le dieron de más para que viviese sobre la tierra e hiciese lo que el Señor le agrada. Pero ¿qué va? Pidió 15 años para embarrarla. Pidió 15 años para volver atrás. Pidió 15 años para retroceder. Pidió 15 años para afrentar a nuestro buen Dios, para pisotear la obra. En este caso vemos que según la obra del Espíritu Santo, para afrentar al Espíritu de gracia. Queremos tener el Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para contristarlo, para afrentarle, para blasfemar. Yo creo que nosotros debemos ser muy conscientes, no delante de los hombres, sino delante de Dios, de cómo es que cada uno de nosotros estamos viviendo. Ahora, si el Señor siempre ha querido, aún a pesar de las peores consecuencias, que nos acerquemos a Él, es porque Él está mostrando verdaderamente su amor. Él allí está mostrando su amor, aunque tú no lo creas. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, podemos encontrar algo muy precioso, y es el poder evaluar cómo es que cada uno de nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados,
Amémonos unos a otros porque es amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviésemos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con él es pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ve cómo precisamente el Señor o Dios envía al Señor precisamente para morir por cada uno de nosotros, mostrándonos así su gran amor, queriéndonos, escúcheme muy bien, queriéndonos apartar de este tipo de situaciones que nos llevan precisamente al castigo, que nos llevan precisamente al sufrimiento. Ve cómo precisamente el Señor quiere apartarnos para Él. Un día nosotros fuimos separados de Él, la muerte nos condujo al pecado, pero el amor de Dios, que es el que nos ha sido dado, aún a través del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, nos da testimonio de la obra de la Santísima Trinidad, del amor del Padre, del amor del Hijo, del amor del Espíritu Santo, que quiere obrar en cada una de nuestras vidas hacia Él, porque estamos en Él y Él en nosotros, dice el Señor. Hacia Él, porque le estamos agradando. Dice aún inclusive el mismo Juan por allá, creo que en el capítulo 15, si no estoy mal, o capítulo 14, dice que aquel que guarda sus mandamientos no peca, que aquel que le ama a Dios guarda los mandamientos. Y esto nos está llevando a nosotros a comprender que la obra del Espíritu Santo está allí, no para que vivamos justificando nuestras vidas, no para que vivamos en pecado, y mucho menos para que suframos en esta tierra fuertemente para ahí sí volvernos al Señor. No tenemos que llegar a estos casos extremos precisamente para que un día suframos, un día sufra nuestra familia, y vuelvo y lo repito como lo dije ayer, aún inclusive sufra la misma congregación. Cuando la gente no comprende este tipo de cosas, todo es aceptado. Y allí yo tengo que evaluar muy bien en dónde es que yo estoy plantado. Yo tuve que salir, de hecho, de una congregación precisamente por ver este tipo de situaciones. Y yo no puedo vender mis principios más cuando conozco la palabra del Señor, porque sé que un día yo voy a ser afectado. Al ver este tipo de situaciones, probablemente yo actuaré de la misma manera. Porque si es permitido, pues todos hagamos fiesta y todos hagamos rumba. Y entonces, ¿en dónde están los mandamientos de Dios? Y entonces, ¿en dónde está el que yo digo que le amo? Mentira. Por eso yo tuve por fuerza mayor
que tomar una decisión, no porque estuviera condenando, juzgando. Esto es entre las personas y entre Dios. Pero no podía yo en lo personal aceptar este tipo de cosas, porque el amor de Dios a través del sacrificio fue dado al mundo entero para que viviésemos una vida llena de santidad. Pero es el amor de Dios el que está en cada uno de nuestros corazones. Si el Señor toma un ejemplo acá a través del apóstol Juan, y dice, si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Yo digo, ¿cómo así? ¿Y cuántas personas aborrecen? ¿Cuántas personas han dejado de amar? ¿Cuántas personas han dejado de perdonar? ¿Cuántas personas han aceptado cosas en su corazón en contra de su prójimo? Entonces, ¿en dónde está el amor de Dios? Ni conoce a Dios, ni ha visto a Dios, dice aquí el apóstol. Entonces tenemos que centrarnos muy bien, porque con cosas tan insignificantes a veces se convierten en algo bastante fuerte. Lo que hablábamos la vez pasada y lo que menciona Santiago, porque el que no vive la palabra, el que no obedece sus mandamientos, en pocas palabras, ¿sabe quién es? Una persona que tiene en vana o tiene en vano su religión. Que la verdad, no hay algo puro, no hay algo sincero. Dios nos ama así, pero ama a todo aquel que se aparta de su pecado. Ama a todo aquel que ha entregado su corazón y ha consagrado su vida. Ama a todo aquel que obedece sus mandamientos. Ama a todo aquel que aún inclusive cuando falla se humilla delante de él y se aparta de su pecado. Ama a todo aquel que aunque seamos pecadores, cada día estamos trabajando por nuestro pecado y estamos progresando para abandonarlo. Ama a todo aquel que avanza, que cree, que tiene fe en el Señor para preservación del alma. Allí se muestra el amor de Dios. Quien que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Allí se muestra el amor del Señor. No que sea un amor permisivo, dice Juan, es un amor que si es necesario ser disciplinado, nos es necesario. O dígame cuántos de ustedes que aman a sus hijos les permite el pecado. Si usted es una mujer y si usted es un varón que ama a sus hijos pero les permite el pecado, yo no les estoy diciendo que los obligue a que dejen el pecado, simplemente les estoy diciendo que les diga que lo que están haciendo está mal. Y aunque quizás ellos ya sean unos guaymarones, ya sean viejos, aunque quizás ya no usen pañal, aunque quizás se crean maduros, tiene que decirle que lo que está haciendo está mal y que probablemente tendrá que verse cara a cara con el Señor para que se vuelva a Él. Dijo el autor a los Hebreos, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si yo amo a mis hijos que están pequeños, aún inclusive a los grandes ya no me gusta decirles casi nada, pero cuando veo hay algo así que no me gusta, les digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué pasa? O a mis hijos los corrijo porque los amo y tengo que disciplinarlos, tengo que amonestarlos, tengo que exhortarles. Porque si no estoy siendo un padre alcahueta, permisivo. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor respecto a esto? Que prácticamente yo soy una persona, voy a decirlo de esta manera, que ha dejado de ser su padre, que han dejado de ser mis hijos, porque precisamente no estoy mostrando el amor.
amada iglesia, si aquí en la tierra solemos actuar de esta manera con los que más amamos para que se conduzcan bien, cuánto más Él, que es santo, 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 lo hará de la misma manera con nosotros, porque va a querer que sus hijos se conduzcan bien. Y es porque nos ama, no es porque nosotros. Si Él permite cosas en esta vida, y es para que nos volvamos a Él, gloria al Rey. Y es para que nos apartemos del pecado, gloria al Rey. Si persistimos en el error, no vayamos a decir el por qué. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cada día quiere estar allí para evitarnos y convencernos de este tipo de situaciones. Somos nosotros quienes tomamos una decisión. Muchos hablan del libre albedrío. ¿Sí? Tenemos una libre voluntad. Pero si yo hago la voluntad de Dios, yo creo que en el cristiano no deberían de existir este tipo de decir. Si tenemos una libre voluntad, tiene toda la razón. Nosotros tomamos libres determinaciones, decisiones, tienen toda la razón. Pero si yo vivo conforme a la palabra del Señor, no debería de existir un libre albedrío en mi vida, porque estaría haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad. Así que, mi amada iglesia, quitémonos tantos conceptos que hemos traído de la misma iglesia y vivamos la palabra del Señor. Dejemos de estar justificando nuestras vidas. Dejemos de estar diciendo, como lo hablábamos el fin de semana, de que pobrecito yo, para tratar de convencer a Dios, es que me tocó. Es que tú supieras, Señor. No podemos seguir tomando malas decisiones porque vamos a sufrir. Y si es para acercarnos a Dios, pues yo digo gloria a Dios. Si fue como dijo Pablo, bueno, que así sea con tal de que mi alma se salve. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿Hasta dónde podemos aún inclusive soportar? Cuidémonos de estas cosas y démosle un buen interés o una buena interpretación a lo que el Señor quiere decirnos día tras día. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Son todas y cada una, Señor, de las razones, Señor, las que podemos encontrar a través de la Escritura y aún inclusive a través de la gracia. Como muchas cosas, Señor, son permitidas en contra, Señor, de nuestras vidas, precisamente para acercarnos cada día más a ti. Hoy rogamos, Padre amado, Señor, que cada día, Señor, podamos darle ese valor, Señor, a tu palabra, poder amar tu palabra. Decía el salmista, es un deleite para mí tu palabra, Señor. Y que de la misma manera, Señor, nosotros podamos tener comportamientos. Somos ese tipo de personas, Señor, que a veces decimos disfrutar la vida sin darnos cuenta, Señor, que estamos caminando a veces directamente hacia el infierno. Jonathan Edward, cuando predicaba la palabra, predicaba respecto al pecado. Y era como literalmente se abriese la tierra. Era como si los que estaban allí congregados vieran cómo subía fuego de aquella tierra. Y había un temor reverente, Señor, hacia ti. Porque se daban cuenta que cualquier cosa los podía conducir precisamente al infierno. Quizás tú no esperas, Señor, al haber enviado a tu Hijo, que cada vida, Señor, tenga que sufrir, Señor, de esta manera. Tú no quieres, amado Rey, Señor, que el ser humano, Señor, termine, Señor, participando, Señor, de una eternidad allí en este lugar. Ni mucho menos, Señor, quisieras ver, Señor, a un hombre, Señor, que sufre, Señor, en esta tierra. Y aún inclusive el mismo autor a los Hebreos dice, y si sufren de esta manera, no sean para apartarse de la presencia de Dios, sea para preservación del alma, sean allí caminando en fe, manteniéndose en fe. Padre, son tantas cosas, Señor,
las que no comprendemos, o mejor, no es que no comprendamos, es que quizás no queremos, Señor, vivir tu palabra. Aún decimos orar y buscar de tu presencia, pero aún así insistimos, Señor, en hacer nuestra propia voluntad. Por eso hoy te ruego, Padre amado, Señor, que cada día, Señor, nos ayudes, Señor, a superar cualquier tipo de situación que cada uno de nosotros enfrentamos. Hoy yo te ruego y te pido, Señor, que cada vida, Señor, que está allí, aún inclusive yo me incluyo, Señor, seamos tomándonos fuerte de tu mano, tú tomándonos fuerte, Señor, a nosotros, y que nunca, Señor, permitamos cosas en nuestro corazón que nos lleven a alejarnos más y más de ti, Señor. Nunca permitas, amado Rey, Señor, que la promesa, Señor, la dejemos allí, Señor, tirada, Señor, como si no tuviese ningún tipo de valor. Yo te ruego y te pido, Señor, que cada día nos lleves, Señor, a vivir en integridad, siendo irreprensible, Señor, como lo menciona tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que tu amor, Señor, cada día nos sostengas. Y si tienes, Señor, que entrar a actuar para que no nos apartemos de ti, Señor, que así sea, Padre amado. Somos personas, Señor, que a la vez somos tan insensibles, Señor, que permitimos cualquier tipo de situación con tal de sentirnos bien, con tal de satisfacer nuestra propia alma. Pues te pido, Señor, que cada día nos tome, Señor, fuerte de la mano, Señor, y que allí ninguno, Señor, se aparte, sino que tu amor cada día, Señor, nos tome, Señor, y que de una manera consciente, Señor, nosotros sepamos comportarnos, Señor, en esta tierra. Padre, hoy ruego por tu presencia. Hoy ruego por el Espíritu Santo para que cada vida comprenda y entienda y sea convencida, Señor, a través de lo que hablamos en el día de hoy, y de la misma manera pueda, Señor, dirigirse, Señor, en este caminar, Señor, contigo. Padre, te pido que cada día nos guarde, Señor, de caer en tentación, de caer en pecado, Señor, y mucho más, Señor, de caer, Señor, en tus manos, Señor, cuando tiene que ser un trato, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que más bien el amor, Señor, que refleja el apóstol Juan, Señor, a ser dado, Señor, a través del Espíritu Santo también, Señor, nosotros, Señor, podamos ser personas que cada día nos amemos los unos a los otros. Padre, aún, Señor, ha sido mi oración de que cuando volvamos, Señor, a abrir las puertas de la iglesia, Señor, podamos construir lo que verdaderamente es una iglesia. Que podamos construir el amor, que podamos construir verdaderamente el afecto fraternal, que podamos sentir verdaderamente lo que otros sienten y que podamos ayudarnos y apoyarnos, porque de esta manera nunca, Señor, nos apartaremos de ti. Allí se establecerá tu amor y en tu amor permaneceremos, Señor. Esto, Señor, será tan hermoso porque allí aprenderemos muchas cosas, Señor, pero sobre todo estaremos demostrando que tú estás, Señor, en nuestras vidas. Yo te alabo, Padre, yo bendigo a cada oyente, bendecimos tu santo nombre y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De esta manera veremos a Satanás caer como un rayo de sol. Que lo que ha querido hacer en nuestro corazón hoy en día ya no producirá ningún tipo de represalia, no terminará afectando nuestras vidas. Tendrá que huir de nuestras vidas porque hemos tomado la mejor decisión. Volvernos a ti, recibir de tu amor y apartarnos de esta inmundicia que nos lleva cada día y nos conduce cada día a la perdición. Te alabo, Padre, te bendigo, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados, les amamos con todo nuestro corazón. Gracias por estar allí en sintonía, gracias por permanecer. De verdad que cada mañana nos alientan a seguir trabajando en esta parte. Nos saltamos de Hebreos
algunos pasajes como tiene que ver Santiago, por ejemplo. Bueno, hablamos de Juan, tendremos que saltarnos un poco Pedro, pues ya son cosas que hemos venido tratando y hemos venido hablando y que probablemente hablaremos de Apocalipsis. Ya nos falta prácticamente esta última carta por mirar la obra del Espíritu Santo y sé que va a ser muy especial porque todo esto tiene que ver con los tiempos después de nuestro Señor Jesucristo, eh, con los últimos tiempos tienen que ver con su primera venida y antes de su segunda venida, así que estamos todavía en ese proceso, por lo que tiene que ver entonces con los tiempos presentes, tiempos futuristas, y esto nos va a ayudar bastante a comprender también la obra del Espíritu Santo, tengámosla muy presente, porque sé que aún inclusive en los tiempos postreros, antes de la venida del Señor, va a suceder también algo bastante fuerte, aún la iglesia también será raptada y también sucederá algo bastante fuerte. Entonces, y allí está la obra del Espíritu Santo. Así que necesitamos comprender todo esto y estar atentos, vigilantes. Amén. ¿Listo, mis amados? Entonces les amamos con todo nuestro corazón. ¿Qué más tengo por decirles? Por ahí Judas también menciona en el versículo 19 este tipo de asuntos que estamos tratando en el día de hoy, así que habla acerca de los sensuales, de los pecadores, el cual el Espíritu de Dios no acepta, no está allí. Entonces pues por eso ya al hablar de todas estas cosas pues damos paso a Apocalipsis y ya a punto de terminar la obra del Espíritu Santo. Mis amados, les amamos. Si no se han suscrito a nuestro canal, si no han seguido nuestra página, por favor, después de la transmisión, vayan a Misión Cristiana Internacional Renacer, tanto por YouTube. Necesitamos avanzar, necesitamos suscribirnos, necesitamos trabajar también bastante fuerte por YouTube. Entonces, le invitamos a que se suscriban, de que inviten a sus amigos y familiares a que se suscriban a YouTube. Por Facebook también pueden seguir nuestra página y allí ustedes les va a llegar las notificaciones todos los días cuando tengamos servicio. Invitarles que el domingo a las 9 de la mañana tendremos nuestra reunión y estaremos hablando de los bienaventurados, bienaventurados los que lloran. Entonces estamos tratando de sacar esta serie de El Sermón del Monte. Va a ser un poco extenso, pero va a ser muy hermoso. Así que mis amados, les amamos y será para una próxima en donde nos podamos ver. Bueno, un abrazo para todos, mil y mil bendiciones. Estamos ahí pendientes de cualquier cosa. No olviden dejarnos sus comentarios, sus peticiones. No olviden dejarnos allí, no sé, ahí estará el número de la iglesia, 305-827-0814. Y allí podrá ustedes dejarnos, no sé, si necesitan una consejería, cualquier otro tipo de cosas. 305-827-0814, lo voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan muy, pero muy en cuenta. Mil y mil bendiciones para todos los que se conectaron. Un abrazo para todos. Chao, chao.